Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar del postimpresionismo y el neoimpresionismo. Por sus nombres suelen confundirse como movimiento. Vamos a ver las diferencias entre estos dos movimientos y cuál es la evolución que hacen desde lo que es el impresionismo, ¿sí? Son artistas que vienen de ese movimiento. En el caso del postimpresionismo, por ejemplo, ¿cuál es la evolución que hacen desde ese movimiento hacia el postimpresionismo? Eh, Voy a aclarar esto para todos mis videos. Es muy difícil categorizar a ciertos artistas, como es el caso de Van Gogh. Muchos lo consideran impresionista, muchos lo consideran postimpresionista. En realidad es muy difícil categorizarlos, sobre todo en el caso de él, ¿sí? Porque él va a hacer una evolución propia que luego, para hablar de arte, la historia del arte, va a colocar a ese artista en ciertas categorías. En el mismo momento que ellos estaban pintando, digamos que los críticos de arte los iban categorizando o encasillando o etiquetando la evolución de sus obras de diferentes maneras. Y luego en esa etiqueta fueron colocando a diferentes artistas. Y lo que solía ocurrir en este caso puntual del postimpresionismo es que se agrupaba artistas que exponían juntos, ¿sí? Que pintaban juntos, que tenían relación más allá de lo que eran las exposiciones, o sea, había un intercambio intelectual entre ellos, entonces se los etiquetaba dentro de un mismo movimiento. Lo que ocurre es que para nosotros, hoy a la distancia, al analizar la obra, no vemos tan consistente esa categorización, ¿sí? Nosotros cuando observamos la obra decimos, bueno, ¿por qué está agrupando a estos artistas dentro de esto? Porque si bien tenían puntos de similitud en lo que hacían, también hay otros artistas que yo hoy puedo conectar de otros periodos, digamos, históricos, de lo que es la evolución del arte y los podría conectar con ellos desde otro punto, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del impresionismo los estamos conectando desde el lugar del culto a la luz, ¿sí? Pero otros autores que hablan de historia del arte los conectan por la técnica, por la pincelada, ¿sí? Y no hablan tanto del culto a la luz, que es lo clave. Es lo clave porque es lo que me permite diferenciarlo de otros movimientos, ¿sí? Entonces, les decía, si yo tomara otra cuestión para analizar de los artistas, como es el caso, por ejemplo, de la paleta de colores o de la saturación de los tonos que utilizan, también lo podría unir a otros movimientos como ser el expresionismo alemán. Entonces empieza a darse esto de que hay un criterio subjetivo para categorizar estas obras y que se empiezan a confundir y que ustedes van a encontrar que unos autores los categorizan de otra manera y otros autores que hablan de lo que es la historia del arte los van a categorizar de otra. Bien, bueno, explicado esto, yo voy a explicar digamos, voy a seguir la línea que más me convence a mí y donde yo puedo ver esto o entender la lógica de la categorización, ¿sí? Pero no se queden, si están estudiando historia del arte con mis videos, no se queden solamente con este material, sino que vean otras versiones y cuando van a rendir un parcial en la universidad, cuenten todas porque de acuerdo a quien los esté evaluando, va a tener cierta concepción de categoría o otra diferente, ¿sí? Si vemos que la persona que los está evaluando también quizás tiene conocimientos de lo que es la estética y la filosofía del arte, pueda validar estas categorías que yo les estoy diciendo y quizás otras personas que vienen más del palo del arte puro o de el estudiar arte como plástica, ¿no? Que tuvo otra formación académica, van a ver que lo va a categorizar de otra manera, ¿sí? Así que bueno, como les digo, no hay un acuerdo para esto. Aclarado eso, les voy a contar qué es el postimpresionismo para mí, cómo evoluciona del impresionismo, para mí sola no, digamos, para una línea de pensamiento que viene de la estética filosófica, cómo va evolucionando de lo que es el impresionismo y por qué se lo puede correr del impresionismo, ¿sí? Bueno, entonces, va a ser, a comparación del impresionismo, van a ser obras
que son mucho más expresivas, por eso les dije que podría, si quisiera, linkearlas con el expresionismo alemán desde cierto punto, o si tomara como clave o como troncal de la obra cierta cuestión, ¿sí? También van a ser obras más sintéticas y van a ser más geométricas, con lo cual también si quiero, y van a ver que se confunde, en el caso de Cézanne, podría empezar a vincularlo con el cubismo. Por eso les digo que es muy confuso esto de ubicarlos en una categoría. Bien, bueno, van a utilizar paletas cromáticas más saturadas, mucho van a trabajar con el tema de los colores puros del pomo, ¿sí? En el postimpresionismo no va a ser tan, digamos, claro como en el neoimpresionismo que vamos a ver después, que solo van a trabajar en el neoimpresionismo con colores sacados del pomo, ¿sí? Bien puros del pomo. Pero en el caso del postimpresionismo sí va a haber mezcla de tonos, ahora lo vamos a ver. Pero empieza esta tendencia del sacarlos puros del pomo. Bueno, en algunos casos van a mantener la técnica de la pincelada del impresionismo, esto que se llama impasto, ¿no? El tema de poner mucha pintura en la pincelada, en algunos casos no. Y van a buscar, como les dije, un efecto más expresivo. Algo clave que va a pasar en el postimpresionismo es que se va a cambiar el color del motivo real. Y acá por eso es donde yo puedo decir hay una lógica en cómo categorizar a estos artistas dentro de esta etiqueta que se le pone de postimpresionismo. Acá lo que va a empezar a ocurrir y que por ahí es interesante o lo más interesante a analizar de todo lo que les mencioné es que el motivo, por ejemplo, es blanco y lo voy a pintar verde. ¿Por qué? Porque quiero contar algo con ese verde que estoy colocando, por ejemplo, en ese rostro. Si vemos el caso de este cuadro, las manos y el rostro de la mujer están acentuadas de naranja de color real. Si ven el pie, está pintado en su color real. En cambio, las caras y la mano están acentuadas hacia un naranja. Con esto se quiere contar algo. Y además se quiere llamar la atención del espectador por sobre estos tres puntos de tensión dentro de la obra, ¿sí? El hecho de que esté acentuado el rostro en un color naranja tiene un costado comunicacional, o sea, un sentido comunicacional, pero además tiene un sentido de eh, hacer que el observador se detenga o juegue en su mirada, juegue entre estos tres puntos y empiece a generar un círculo recorriéndolos, ¿sí? Va a generar un recorrido de lectura dentro del plano de la obra. Esto de esta acentuación de color. Bueno, acá podemos ver otro caso. Fíjense, acá es clave el color de las manos y el rostro, ¿sí? Que están agrisados, ¿sí? O sea que está variando, incluso el rostro hasta se vuelve azulado. Y acá vuelve el tema de esto de cuestionar las categorías, porque Picasso estaba haciendo lo mismo. Estaba limitando paleta cromática, estaba pintando personas de color azul, rostros de color rosa, o sea, estaba distorsionando el tema del color del motivo y sin embargo se lo categoriza en el cubismo porque es a lo que él le dedicó más tiempo. Pero, como les digo, también de acuerdo al criterio que yo tome o qué es lo que sea más importante para mí, empiezan a confundirse esto de las etiquetas y las categorías. Bueno, también fíjense que las flores que están pintadas en la pared de fondo, que podrían ser un tapiz por el tema del patrón de repetición de las flores y por cómo están ubicadas, parecería un tapiz, parecería que, digamos, es un patrón de un tapiz que hay en la pared. Fíjense que cambian en cuanto a detalle, ¿sí? Algunas las pinta con más detalle, otras con menos detalle, algunas se ven mínimamente distintas que otras. También hay un cambio de color en la misma pared, la mitad de arriba es azul, la mitad inferior es rosada, sin embargo las figuras que están por sobre eso continúan presentes y acá hay una clara, digamos, muestra de que él está modificando el color de los motivos, el detalle que le da a cada parte de la obra para generar estos puntos de tensión que les venía comentando, y el tema de generar unas emociones, generando un clima en el contexto, ¿no? Esto de lo floral acá se puede ver en el fondo, en los detalles de la silla, en la cartera que lleva en la mano, en el tocado que tiene en el pelo, y eso está acentuado en la obra.
Y también está acentuada la emoción del rostro, esto de buscar las emociones, ¿no? Bueno, acá también podemos ver que los troncos de los árboles son azules, está cambiando el color del motivo, del objeto. ¿Por qué lo cambia? ¿Por qué puedo decir que hay una intención de cambiarlo? Bueno, una de las explicaciones sería que él quiere que el observador de la obra agrupe estos árboles con los niños que están pintados entre el grupo de árboles y que también están pintados en tonos azules fríos. Y por detrás también podemos ver nubes rojas, ¿sí? Donde si yo puedo ver un cielo con nubes rojizas, no lo puedo ver de esta manera puntual, ¿sí? Estarían los tonos mezclados entre las nubes y el cielo. Sin embargo, acá hay una modificación bien clara de lo que son los tonos reales del motivo. Bueno, esta obra me encanta, me parece hermosa, me transmite una paz alucinante, me parece una obra súper, súper bella. Y acá también pueden ver los rastros de lo que era el impresionismo, ¿no? La pincelada impresionista, acá a la derecha, abajo, en el vértice derecho inferior de la obra, en algunos detalles del fondo, y después podemos ver esto de la acentuación de color en algunos elementos de la obra. Si bien no está distorsionando los colores reales, hay acentuaciones de color que van a generar esto de los puntos de tensión dentro de lo que es la obra de arte. Y Gauguin es considerado como el precursor de un movimiento que luego se va a llamar primitivismo, ¿no? Esto de el buscar en comunidades exóticas o en espacios exóticos, buscar pintar estos motivos para acercárselos a la persona que los desconoce. Piensen que en ese momento el arte tenía todavía en algún punto esta función de documentar, ¿sí? Él estaba pintando para un público europeo espacios o ámbitos a los que la mayoría de la gente no llegaba, no llegaba físicamente como para conocerlos por sí mismos, ¿no? Bueno, acá vemos de nuevo el tema de el detalle importante que hay en la cara, en el rostro del personaje que se está pintando y el poco detalle que hay en el fondo. Si bien acá se ve una evolución de lo que sería la pintura realista en el sentido de que cuando en el Renacimiento se pintaba un fondo, se hacía una veladura para que ese fondo quedase por detrás, se buscaba generar desde el color esta sensación de elementos que se vienen al frente y elementos que se van por detrás, que eso se logra con los tonos, ¿no? Si yo tengo tonos claros, se van a venir hacia adelante y en general los tonos oscuros se van a ir hacia el fondo, es una cuestión de perceptiva, digamos, de cómo observamos los seres humanos. Acá fíjense que eso del fondo y la figura está desde el detalle que se le da al objeto. La mujer, la cara de la mujer es bien claro, el detalle que tiene de mediotonos y el fondo, fíjense que está pintado en colores plenos, o sea, no hay prácticamente mediotonos, no se le presta atención a los detalles. Acá hay algo de lo que es digamos, el registro de lo ancestral, ¿sí? Del arte primitivo, donde se hacía esto mismo. En el arte primitivo no se pintaba en perspectiva, sino que digamos, los objetos más importantes eran pintados de mayor tamaño y con mayor detalle, acá es lo clave que estoy mencionando, y lo que era de menor importancia o quedaba como fondo era pintado con menor detalle o más pequeño. Bueno, acá empieza a ocurrir prácticamente lo mismo, ¿sí? Bueno, esta es la obra, una de las obras que más cara se pagó en la historia del arte, es hermosa y también van a ver registro de la pincelada impresionista en el árbol, en el fondo de la obra, pero van a ver que cuando él se va a la figura ya no hay tanta pincelada, ya no hay tanto registro de lo que es el impresionismo, la búsqueda del culto a la luz, que sí se puede ver en el centro de la obra, en el fondo, sino que lo va a hacer más, digamos, hincapié en la emoción del que van a transmitir los rostros. Fíjense que cada uno de los dos rostros me está contando lo que el personaje siente y es bien claro. Y empieza a ver este viraje de el color en los motivos, en algunos detalles, quizás en los labios de uno de los personajes, el personaje de atrás, quizás en que digamos,
cuando él pinta esta escena, si se fijan en el centro, el pasto claramente no era tan claro, ¿no? Entonces se empieza a ver como esa intención, eh, el pasto de delante no podría ser tan oscuro, pero muy sutil, muy tenue. Acá ya esta obra podríamos hasta categorizarla dentro de otra etiqueta de lo que es la historia del arte. No es claramente postimpresionista, pero bueno, se la categoriza así. Bueno, esta obra de Van Gogh nuevamente surge el conflicto. ¿Cómo la categorizo? Si yo digo que el impresionismo es culto a la luz, el sol es protagonista de esta obra, es el punto de tensión clave de la obra. Es donde va mi mirada cuando me enfrento a la obra. Fíjense los tonos claros también, que son como protagonistas de la obra. Sin embargo, podríamos categorizarla como postimpresionista porque está esto de la pincelada súper expresiva, casi borderline, ¿no? El tema de que los troncos de los árboles están pintados de color azul, que no están pintados con un detalle realista. Nada dentro de la obra está pintada dentro de lo que podríamos decir un detalle realista, pero esto también es bastante frecuente en la obra de Van Gogh. Si bien no atraviesa todas sus obras, hay obras que son bastante realistas y esta no lo es, tiene un mayor grado de abstracción la obra y fíjense que las líneas oblicuas que él está generando en todo momento es lo que más sensaciones transmite, ¿no? Así que como les digo, podríamos ubicarlo dentro del postimpresionismo, de hecho se lo ubica así esta obra, pero también sigue estando presente el tema del culto a la luz, que es lo clave para etiquetar el impresionismo. Bueno, otra obra de Van Gogh, acá se ve bastante el tema del cambio de tono en los motivos, así que esta obra podríamos decir que sí, seguramente podríamos categorizarla como postimpresionista. Fíjense, los rostros de algunos personajes son rojos, ¿sí? Otros blancos, otros que están por el fondo de la ronda son azules, naranjas, ¿sí? Empieza a hacer este cambio de motivo. Los ladrillos, que cuando miro el fondo y las paredes, claramente los ladrillos son de color naranja, color ladrillo, pero él empieza a pintar otros ladrillos de color azul, de color verde, de un color más pasto, ¿no? Entonces se empieza a ver esto de la acentuación de los tonos para generar emociones, ¿no? En la cara de este guardia podemos ver una cara gris y absolutamente lisa, donde no está pintado el rostro. Empieza a ver ya esta evolución más notoria en la obra de Van Gogh. Bueno, Cézanne es otro conflicto porque algunos lo consideran el antecesor o el precursor del cubismo por su geometrización, porque generaba obras bastante geométricas, pero sin embargo el postimpresionismo también va hacia la geometrización. Y acá no podemos ver tan claro el cambio de color en el motivo, pero algunos autores lo categorizan como postimpresionista, ¿sí? Yo creo, mi opinión personal es que este artista no entra en ninguna de las categorías, claramente. Él tiene una pintura muy personal, era un pintor con mucho carácter, que podríamos despegarlo de cualquier movimiento. Así que bueno, como les digo, lo categorizan de diversas maneras de acuerdo a la persona que esté escribiendo el texto y las consideraciones que esté haciendo para eso. Por ejemplo, si vemos esta obra, podría ser perfectamente cubista, ¿sí? Para mí no lo es por el tema de la pincelada, que tiene mucho registro de lo que es el impresionismo, porque el color está modificado en los motivos, si bien no lo parece, está modificado en los motivos y porque él busca todo el tiempo transmitir emoción. Él no está analizando la obra de un modo intelectual como podría ser el caso de Braque, ¿sí? Sino que él no está descomponiendo el objeto, mirándolo desde diferentes puntos de vista, está haciendo una pintura diferente, no hay ese camino intelectual en lo que se sana, así que yo lo ubicaría quizás sí dentro del postimpresionismo. Bueno, y luego viene el neoimpresionismo, que como les dije, por su denominación suelen confundirse, ¿sí? Pero el neoimpresionismo es claro como movimiento, acá sí es más claro cómo se está etiquetando a estos pintores, porque van a utilizar la técnica del puntillismo, donde los mediotonos se van a lograr perceptivamente en el ojo del observador, ¿sí?
O sea, si quiero lograr un naranja, que el observador vea naranja, lo que voy a hacer es mezclar puntos rojos y amarillos de diferentes tamaños y en diferente cantidad para generar luego a la distancia de la obra ese color naranja. Son obras que para poder comprenderlas hay que mirarlas a cierta distancia, ¿sí? Y que hoy en día no resultan bellas para nosotros, ¿sí? Dentro de los cánones estéticos que van variando en los diferentes periodos de la historia, hoy seguramente esta obra no nos generaría absolutamente nada y nos parecería fea estéticamente, ¿sí? Yo voy a usar estas palabras de fea y bella, si bien algunos académicos no las usan, yo las voy a usar para hablar del arte porque me parece que eso tiene un valor en la obra de arte, ¿sí? El tema de la belleza, ¿qué me transmite? Si a lo largo del tiempo, como es en el caso de Gauguin o de Cézanne, una obra puede seguir siendo bella, para mí eso es un plus súper importante en el artista, ¿sí? Que fuera bello en su momento y que hoy nos siga pareciendo bella. Esto es como un reflejo, quizás, no sé, del alma del artista, de lo que él podía generar, ¿no? Y que también es un diferencial. Un artista que hace cosas que no son bellas estéticamente, no sé si, salvo que tengan un camino intelectual muy importante por detrás y que lo que se quiera transmitir es fealdad, o digo, que lo que se quiera transmitir es fealdad o algo grotesco, que también son emociones que se pueden querer transmitir, me parece que en el caso de que no esté ese objetivo, como es este caso, acá se quiere transmitir una escena bella, etérea, y sin embargo hoy, un tiempo después, eso no se logra transmitir. Entonces, por eso, ¿no? Hablo de esto del valor estético que pueda trascender el tiempo. Y eso va a aparecer o a pasar con todas las obras del puntillismo, ¿sí? A mí es uno de los movimientos que menos me gustan o que menos trascendentes me parecen, por esto que les digo que hoy en día no me parecen bellas, y por otra cosa que me parece importante, que para mí el neoimpresionismo es como una involución desde lo que es el impresionismo, porque el impresionismo tenía un camino intelectual, conceptual, que era el culto a la luz, y acá lo que podemos ver es una vuelta al realismo, por más que tenga un enrosque, una vuelta desde la técnica, de que lo genero, de que pierdo más tiempo en generar la obra, porque voy a generar esto. Yo no estoy, digamos, quitándole mérito a la búsqueda que se hizo. Me parece que es interesante que se haya buscado, pero bueno, todos buscamos y no todos llegamos a algo interesante. Sí, acá hay una búsqueda de los artistas de el generar algo o mostrarlo de otro modo. En esto de la interacción con el observador, eso es muy valioso, pero hay otras cuestiones que quizás hacen que hoy la obra no tenga tanto valor, como esto que les digo, que hoy no sean bellas estéticamente, que es una involución hacia el realismo, porque están pintando motivos de acuerdo a lo que están observando. Entonces, bueno, quizás hoy, si lo miramos en perspectiva, no es tan relevante el cambio que ellos generaron o esta propuesta que ellos hicieron. Sí, bueno, acá en el caso de este artista vamos a ver más detalle aún todavía y más realismo, ¿eh? Y que si bien son estéticamente quizás más bellas, porque al ojo humano le gusta ver, hay una cuestión con el ojo humano y con el observador. Nosotros conocemos los objetos como son en la realidad y nos gusta verlos como son en la realidad, ¿sí? Pero si hay una ruptura, esa ruptura nos tiene que generar o debería, ¿no? Si pensamos como la función del arte hoy en día debería generarnos una sensación agradable, no un clima desagradable cuando yo veo algo, ¿no? Que podemos ver este caso, por ejemplo, ¿no? En cambio, Gauguin, o bueno, el mismo Cézanne, fíjense que empieza a generar algo diferente. Creo que Gauguin es el que más claro puede transmitir esto de el trascender el tiempo, el que su obra pueda seguir siendo bella, ¿sí? Si no hay obras más bellas que otras, esta quizás no es tan bella, esta quizás es más bella que la anterior, ¿no? Estoy categorizada, esta quizás no es tan bella, pero si miramos el tema de los niños, ¿sí? Cómo están pintados, empieza a tener algo de belleza, del transmitirme
sensaciones estéticamente agradables, las proporciones, ¿no? Eh, como les digo, hay motivos que son más bellos que otros, que son más atractivos que otros. También esto está en el grado de abstracción y en la subjetividad de quien lo está mirando, ¿no? Eh, es importante, quizás esta obra no puedas, yo no la colgaría en mi casa, digamos, ¿no? Pero bueno, hay varios criterios para analizar una obra. Si bien yo no la colgaría en mi casa, hay un montón de cuestiones en la obra que hacen que intelectualmente sea bella. La búsqueda conceptual hace que esta obra pueda ser bella intelectualmente. Pero hay obras que no son bellas, ni visualmente ni intelectualmente, no me transmiten ningún concepto intelectual, ¿sí? Porque el concepto está en lo físico, como les digo, el acento está en la mirada del observador y es un acento en lo físico, no en lo conceptual, ¿sí? La búsqueda conceptual, esto de colocar los puntos, es algo que luego va a dejar de tener trascendencia hoy en día, ¿sí? En cambio, la búsqueda conceptual de el transmitir las emociones hoy día sigue siendo importante para el arte, ¿sí? Por ahí está la diferencia. Bueno, pueden dejarme comentarios y si quieren contarme algo, los leo. Les mando a todos un abrazo.